Buenas noches para todos, que el Señor les bendiga. Hermosa semana hemos tenido, ¿verdad? Esperamos que se repita pronto. Como decía Osvaldo hoy por la mañana, que tengamos muchas más en lo que va de año, porque es verdad, hermano, que necesitamos como pueblo orar más y buscar más al Señor. Dice el Espíritu y Profecía que nuestra más urgente necesidad es de ¿qué? Un reavivamiento y una ¿qué? Y una reforma. Hemos venido tratando en esta semana un tema súper importante, un pilar de las creencias adventistas, que solamente lo creemos los adventistas como lo venimos presentando. Ustedes saben eso, que la única iglesia que cree las verdades del santuario es la iglesia adventista del séptimo día. Ninguna otra iglesia tiene estas verdades. Como dice el Salmo que acaba de leer, el Salmo 68, 24, muchas iglesias, o todas las iglesias que no entienden esto, sabemos que al final se van a juntar, ¿saben con quién? Con Babilonia. La diferencia entre Babilonia y el pueblo de Dios es que el pueblo de Dios a través del santuario encuentra el camino ¿de qué? De la salvación. Fíjense lo que nos hace diferente a nosotros. Fíjense si este tema que se ha venido tratando esta semana es importante, que lo único que nos separa a nosotros de Babilonia es estas creencias que son peculiares, son únicas ¿de qué iglesia? De la iglesia adventista. En este momento ni la nación judía ni el pueblo judío entiende el santuario, a quien le fue dado. Todavía hay judíos ortodoxos, ellos no entienden el santuario como nosotros los entendemos. ¿Ustedes saben eso? Y ahora, ¿saben por qué? Porque Dios le dio a la iglesia remanente, ¿saben qué le dio? Profeta. No para revelar nuevas verdades, sino para confirmar las verdades que Dios le había dado ¿a quién? A su pueblo. Y eso es lo que nos hace diferente. Hermano, es importante que al finalizar la semana de oración, cada uno de nosotros mire en el santuario, como dice el versículo 24 del Salmo 68, dice: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, ¿dónde? En el santuario. Dios no es solamente Dios y Salvador, sino que también tiene que ser ¿qué? Rey de nuestras vidas, quien tome posesión y nosotros digamos: ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? Esta semana hemos venido tratando, se trató la puerta, vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos tratado. Se trató la puerta, Jesús dijo: yo soy la puerta. Se trató el altar del sacrificio, Jesús es el sacrificio perfecto. El lavacro, se trató el lavacro, el bautizo, que tenemos que estar limpios para presentarnos delante de Dios. Después se entró dentro del santuario, lugar santo, se habló de los panes, representa a Cristo, el pan que descendió del cielo. El candelabro representa a ¿quién? La palabra de Dios representa a Cristo también. Y en esta noche, no menos importante, vamos a hablar de otro mueble que estaba dentro del santuario. Ese otro mueble, ¿qué mueble falta? A ver, ¿quién sabe? El altar del incienso. Dentro del santuario habían 3 muebles. Los panes de la proposición, en el lugar santo, perdón. Cuando llegabas al lugar santo, ahí estaba la mesa con los panes, 12 panes, y del otro lado estaba ¿qué? El candelabro, el candelabro de los 7 brazos. Y frente al velo, entre el lugar santísimo y el lugar santo, estaba ¿qué? El altar del incienso. Todo esto estaba lleno de símbolos para que, de una forma espectacular, Dios quería mostrarle a la humanidad todo el camino que tenían que tener para ¿qué? Para poder participar de la vida eterna. Con ese propósito Dios dio que esta economía, este sistema religioso, lo estableció a través de la nación judía para que de esa manera el mundo entero, en formas, en símbolos,
entendiera lo que iba a pasar, ¿saben dónde? En el cielo. En esta noche vamos al libro de Éxodo. Libro de Éxodo. Versículo 30. Éxodo 30. Sí, capítulo 30. Satanás no quiere que estas cosas se presenten, ¿saben eso? Nosotros tenemos que entender, hermano, la lucha espiritual que hay. A la hora de yo salir de mi casa, hoy le voy a dar un breve testimonio. Leiser nos llama que se dio una herida en un dedo. Por eso no está aquí Leiser. Leiser se hirió un dedo. Y que no podía ir para la casa, que iba a venir a casa del hermano a bañarse, pero ir al hospital a suturarse el dedo ahí. Yo estaba estudiando, me he visto, y si se viste, yo pongo todos los libros, los materiales míos, dentro de mi maleta para venir. Cojo la ropa de Leiser, cojo todo y salgo apurado. Y dejé la computadora y todos mis libros en mi casa. No solamente a mí, ¿verdad? Yo sé que a otros, yo sé, ¿por qué? Porque es una lucha. Pero como yo había estado estudiando, yo tengo el tema en mi mente, no necesito los libros. Lo que sí necesitaba la computadora, bueno, para algunas imágenes, pero bueno. Y llegué a casa de Diel, le pedí la Biblia y el libro de Apocalipsis, que es una joya. Y hermano, para la gloria de Dios, yo sé que la esencia de lo que vamos a estudiar y lo que Dios quiere que se estudie va a quedar en nuestra mente. Yo lo digo porque hay una lucha constantemente. Y yo le doy gracias a Dios porque yo soy parte esa lucha el diablo hay veces que la tiene conmigo. Y yo sé que uno podría decir, bueno, hermano, es que tenemos un enemigo que nos vela a cada paso que damos. Y está tratando de ver cómo nos hace daño. Ya Leiser está en el hospital, lo que se hizo fue una herida, creo que le van a coser ahí. Y está bien. Mientras estaba trabajando ahí con el hermano Jalieski, se hirió. Le pido ahorita cuando terminemos, que oremos por él. Yo pienso que ahorita antes que terminemos, él está aquí con nosotros. Pero siempre esas morditas, ¿saben dónde son? Son en el calcañal. Pero nosotros le vamos a aplastar la cabeza ¿a quién? Al enemigo. Éxodo 30. El altar del incienso. Dios le mandó a Moisés y le dijo así, Éxodo 31, ahí mismo. Harás asimismo un altar para quemar incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán de lo mismo. Acacia, todo de madera. Lo cubrirás de oro puro. Aquí había un símbolo, ¿saben? La madera cubierta de oro, ¿saben qué era un símbolo? ¿Qué símbolo? A ver, ¿quién sabe? Si ustedes lo dicen, yo lo repito por micrófono. ¿Quién lo dice? Humana y divina. Pastor, a ver. O sea, las dos naturalezas. Todo el altar fue hecho así. Fue este altar del incienso. También el arca fue hecha así. O sea, ¿qué Dios estaba dando a entender? ¿Por qué Dios nos dijo, háganlo de madera o háganlo de oro completo? Porque ahí también había ¿qué? Un símbolo. Hermano, todo el santuario son símbolos. Hasta las cortinas simbolizaban algo. Las columnas simbolizaban todo en el santuario. Y nada quedaba que Dios no hace nada sin un propósito. ¿Ustedes saben eso? Nada Dios hace hacia la aventura. Todo lo que Dios hace lo hace ¿con qué? Con un propósito. Todo lo que había en el santuario representaba ¿qué? A Cristo. Que nosotros pudiéramos entender a través del santuario la salvación que Dios le ofrece al hombre. Sigue diciendo aquí, lo cubrirás de oro puro, su techado y sus paredes de alrededor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de las cornisas y sus 2 esquinas en ambos lados suyos para meter las varas con que será llevado. Y harás las varas de madera de acacia y las cubrirás ¿con qué? Con oro. Todo allí estaba ¿qué?
representando las dos naturalezas de ¿quién? Humana y divina de nuestro Salvador. Que Dios iba a ser ¿qué? Se iba a ser hombre. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde yo me encontraré contigo. O sea, aquí estaba la cortina del lugar santísimo, del lado allá estaba el arca y del lado acá estaba ¿qué? El incensario. O sea, no podías acceder al lugar santísimo sin ¿qué? Sin antes usar el incensario. O sea, primero había que usar el incensario. ¿Por qué? Por el símbolo que vamos a ver aquí, hermano, cómo Dios lo tenía presentado para que lo pudiéramos entender. Lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio, que está en medio, que está sobre el testimonio, donde yo me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aderece las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas en la noche, al anochecer, quemará el incienso sobre él. Incienso perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni presente, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre los cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre de la ofrenda por el pecado para expiación. Una vez al año hará expiación sobre él. Por vuestras generaciones será muy santo a Jehová. Ustedes saben que de todos los muebles, todos eran santos. Pero esta expresión, donde único la encontramos aquí, será muy santo a Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: y cuando tomares el número de los hijos de Israel conforme, bueno, y ahí comienza a hablar de otro tema que lo vamos a tocar un poquito más adelante. O sea, ¿dónde estaba el altar del incienso? Frente al arca. El espíritu de profecía dice: oigan qué aplicación Elena de White le da a esto que está aquí. ¿Alguien le puede compartir a hermana María la publicación? Me está escribiendo que se lo envíen a Perú. Ellos están participando con nosotros la semana de oración. Dice aquí: al presentar la ofrenda del incienso, aquí, esto está CES, Cristo en su santuario, página 34. Dice aquí: al presentar la ofrenda del incienso, el sacerdote se acercaba más directamente a la presencia de Dios que en ningún otro acto de los servicios diarios. Por eso dice, es algo muy santo. Fíjense, en el momento de estar allí frente al incensario, era el momento en que más cerca estaba ¿de quién? De Dios el sacerdote. Oigan por qué. Como el velo interior del santuario no llegaba hasta el techo del edificio, la gloria de Dios que se manifestaba sobre el propiciatorio era parcialmente visible desde el lugar santo. Cuando el sacerdote ofrecía incienso al Señor, miraba hacia el arca, y mientras ascendía la nube de incienso, la gloria divina descendía sobre el propiciatorio e hinchía el lugar santísimo. Fíjense, se echaba aquí, el humo cruzaba del otro lado y llenaba, ¿qué cosa? El lugar santísimo. Oigan, ¿qué más?
y a menudo llenaba tanto las dos divisiones del santuario que el sacerdote se veía obligado a retirarse hasta la puerta del tabernáculo. Se llenaba tanto de incienso, no de humo, de incienso, que el sacerdote tenía que retirarse hasta la puerta del santuario. Oigan, ¿qué quiere decir esto? Así como en ese servicio simbólico, el sacerdote miraba por medio de la fe la propiciación que no podía ver, así ahora el pueblo de Dios ha de dirigir sus oraciones a nuestro gran sumo sacerdote, quien invisible para el ojo humano está intercediendo a favor en el santuario celestial. Primer símbolo. O sea, como el sacerdote veía para allá adentro, pero no veía porque había un velo. Él sabía que del lado allá estaba la presencia divina, pero él no la veía. El humo que llenaba todo aquello allí, él sabía que Dios lo recibía. Ahora, dice Elena de White, como él no podía ver esto del lado allá, tampoco nosotros podemos ver a Dios, pero tenemos que creer por la fe que él está intercediendo por nosotros. Primer símbolo. Vamos a seguir. El incienso que ascendía con las oraciones de Israel. El incienso no representa las oraciones solamente. Aunque hay un versículo que dice, el incienso son las oraciones de los santos, no solamente representaba las oraciones, sino, oigan, ¿qué representaba? Representaba los méritos y la intercesión de Cristo. ¿Qué representaba el incienso? Los méritos y la intercesión de Cristo. O sea, era un perfume. Nuestras obras, nuestros actos, sin la intercesión de Cristo por ella, ¿Dios lo recibe o no lo recibe? Dios no lo recibe. Lo que nos da a nosotros, y esto es lo que Dios quería enseñarle al pueblo, que lo que hace al hombre, no merecedor, sino participante, porque el hombre no merece. Merece cuando Cristo pone allí su ¿qué? Su gracia, su justicia. Eso es lo que hace, ¿qué cosa? Que nosotros seamos aceptados delante del Padre. A menos que eso esté, nosotros no somos aceptados ¿por quién? Por Dios el Padre. Fíjense, dice la Biblia que nuestras obras son como ¿qué? Como trapo de inmundicia. Primer símbolo, la fe, que tenía que estar del lado. Segundo símbolo, las oraciones. Y tercero, ¿qué? Que el incienso que va mezclada con las oraciones es la justicia ¿de quién? De Cristo. Fíjense, eso es lo que hace que nuestras oraciones tengan un olor como aceptable. Sigue de aquí. Representa los méritos de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo. Y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. Sin eso, ¿no qué? Dios no acepta nuestro culto. Este culto aquí es por gusto. A menos que esté envuelto ¿en qué? En la justicia de Cristo. Qué tremendo. Pero no termina ahí. Delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua. O sea, ese humo, ¿cómo estaba ahí? Ese humo del incienso era perpetuamente. Dios le dijo a Aarón y a Moisés, ese humo no se puede apagar. O sea, dando a entender que nosotros necesitamos de la misericordia de Dios, de la justicia de Cristo, ¿cómo? Perpetuamente. Espérese, allá vamos ahorita. O sea, ni se podía apagar, ni se podía mezclar. O sea, tenía dos cosas importantes. Ahorita vamos a hablar de la mezcla. Hubo dos sacerdotes que lo mezclaron y ¿qué pasó con ellos? Salió fuego del lado allá y los consumió ahí en la presencia de él. Tremendo. O sea, si nosotros entendiéramos, hermanos, todos estos símbolos, nos daríamos cuenta de que solamente una mano divina puede organizar todo esto de tal manera que no haya contradicción. Dice aquí,
Había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso, símbolos que señalaban al gran mediador a través de quien únicamente puede otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. O sea, Dios a través de eso estaba dando a entender que la única forma de obtener salvación es a través de este medio. ¿Quién encendía el santuario? ¿De dónde se sacaba fuego? Sí, pero Dios no mandaba fuego a este incensario. ¿Se acuerdan cuando Elías? Ese fuego fue el que encendió ¿qué cosa? Ahora, cuando se iba a quemar o cuando se iba a preparar, vamos a Levítico un momentico. Levítico 16. Hermano, cuando uno estudia todo esto, no te alcanza el tiempo para darle el sentido en Levítico 16, el día de la expiación, Aarón tenía que entrar al santuario. Y cuando entraba al santuario, tenía que ir ¿con qué? Con el incensario. Ahora, ¿cómo lo preparaba? Si leen allí, no lo vamos a leer todo por no dar tiempo. Jehová le dice a Moisés, dile a Aarón, los hijos de Aarón digan de cómo tiene que hacerlo. En el versículo 11, hará llegar a Aarón el becerro que era suyo para expiación y hará la reconciliación por sí y por su casa. O sea, el sumo sacerdote tenía que hacer reconciliación ¿por quién? Por él mismo. ¿Y cómo lo hacía? Degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová. O sea, tenía que coger las brasas ¿de dónde? Donde quemaba la ofrenda, el holocausto afuera, coger de eso las brasas, ponerlo en el incensario y echar 2 puñados ¿de qué? De incienso. Y esto era lo que hacía que Aarón pudiera entrar ¿dónde? El sumo sacerdote pudiera entrar ¿dónde? A la presencia de Dios. O sea, este incienso mezclado con el sacrificio era lo que hacía que Aarón pudiera ¿qué? ¿Por qué? Porque por su justicia no podía ¿qué? Entrar allí. Y este incienso representaba la justicia ¿de quién? De Dios. Si nosotros llega el fin del mundo, hermano, y no hemos lavado nuestra vida con la sangre de Cristo y la justicia de Cristo, no nos hemos apoderado de ella, y la justicia de Cristo ha transformado nuestra vida, por gusto va a ser el tiempo que estuvimos en la iglesia. ¿Estamos entendiendo? O sea, la justicia de Cristo tiene que producir en mí el querer, el hacer, y no solamente el querer y el hacer, sino también moverme y que yo pueda obrar en esa dirección. Si eso no sucede, por gusto va a ser mi tiempo. Por eso, hermano, tenemos que ¿qué? Consagrarnos. La justicia de Cristo tiene que hacernos nuevas criaturas todos los días. Dice aquí, y versículo 12, y tomará del incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová y sus puños llenos de incienso aromático molido, y lo meterá del velo adentro, y pondrá el incienso sobre el fuego delante de Jehová, y la nube de incienso cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. ¿Para qué? Para que no muera. Hermanos, si nosotros no tenemos la justicia de Cristo en nuestra vida, lo único que nosotros nos libra de estar frente a Dios y no morir es tener ¿qué cosa? La justicia de Cristo. Apropiarnos de la justicia ¿de quién? De Cristo. Hacer la justicia de Cristo nuestra ¿qué? Nuestra justicia. Seguimos leyendo. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriente, hacia el propiciatorio, y esparcirá 7 veces en aquella sangre con su dedo. Dice este libro
página 201. Directamente delante del arca, pero separado por las cortinas, estaba el áureo altar del incienso. El fuego sobre este altar era encendido por el mismo Señor, por el Señor mismo. O sea, había que cogerlo ¿de dónde? Del altar del sacrificio. ¿Por qué había que cogerlo del altar del sacrificio? ¿Por qué no podía ser un fuego extraño? ¿Qué representaba esto? Es Dios quien establece su doctrina. Es Dios quien establece su verdad. Es Dios el que nos ofrece el camino de la salvación correcta. No todos los caminos, como dice el dicho, que llevan a Roma, no todos los caminos de las iglesias llevan ¿a qué? Llevan a la salvación. ¿Ustedes saben eso? Esa idea extraña de que todas las iglesias, si tú crees en Dios, tú vas a ser salvo, eso es fuego extraño. ¿Ustedes saben que eso es fuego extraño? Y en este mundo hay tanto fuego extraño que parece, al producirse o al decirlo tanta gente y tan junto y tan unánime y tan convencido de eso que parece que es cierto. Pero lo que enseña en el santuario, que Dios no acepta ¿qué? Fuego extraño, y Dios no cambia. O sea, es deber de la iglesia, del pueblo de Dios, saber cuál es el fuego. Elena de Guay, en Testimonio para los Ministros, dice que hay muchos pastores que han encendido su fuego en la infernal tea satánica. Y están ofreciendo un fuego extraño. Están enseñando un camino de salvación extraño. Y eso está pasando en la iglesia adventista, tristemente. Ese fuego extraño que habla ahí, que dice Dios, no lo ponga fuego extraño. Tiene que ser de allí, no puede ser otro fuego. Tiene que ser el que yo encendí. O sea, Dios encendió en este mundo, ¿qué cosa? La luz de la verdad. Se la dio a su pueblo, se la dio a su iglesia, se la dio al pueblo judío con todas estas verdades. El pueblo judío no lo mantuvo y Dios se lo pasó ¿a quiénes? A los apóstoles. Los apóstoles se mantuvieron fieles hasta que se fue corrompiendo la iglesia. Y así, de generación en generación, Dios le ha dado ¿qué cosa? La luz de la verdad. Esa luz la ha mantenido ¿en quién? No en mucha gente, la ha mantenido solamente en un pequeño grupo. Pero ese fuego, Dios no va a dejar que se apague. Por eso estamos predicando en esta noche aquí. Por eso hemos venido estudiando todas estas verdades del santuario. Y Dios la va a mantener ¿hasta cuándo? Hasta el final. Y eso es una buena noticia. Dice aquí, oigan, el fuego sobre el altar era encendido por el Señor mismo y sagradamente apreciado al ofrecer sobre él, en el altar, el santo incienso que llenaba el santuario con una fragante nube, día y noche. O sea, eso tenía que estar como día y noche, saliendo ese olor allí. Su fragancia se extendía por kilómetros alrededor del tabernáculo. Símbolo de que la gracia de Cristo cogía ¿a quiénes? A todos los que estaban ¿dónde? En el tabernáculo. ¿Dónde? ¿En qué lugar estaba el tabernáculo? En el medio del campamento. Y ese olor llenaba ¿dónde? ¿Qué simbolizaba eso? Que la gracia de Cristo cobija ¿a quiénes? A su pueblo fiel. Fíjense cuántos símbolos, hermanos, habían aquí. Al final de la historia de este mundo, el santuario, hoy no lo tenemos, ya Cristo murió. Pero ustedes saben cuál sí sigue trabajando, qué santuario, qué candelabro sigue trabajando. Hermano, este sigue hasta el cierre de la gracia. Fíjense, el de los panes representaba a Cristo, el pan que descendió del cielo, ya. La luz del mundo todavía está viva. Cristo, su iglesia, su pueblo. Pero este último símbolo todavía va a estar, ¿saben hasta cuándo? Hasta el cierre de la gracia. Vamos a Apocalipsis un momentico. Aquí el tiempo vuela. Apocalipsis capítulo 8. Vamos a ver otro símbolo.
O el mismo símbolo, pero ya que, ya en acción. Haciendo su última obra. Apocalipsis capítulo 8. Versículo del 1 al 5. Cuando se abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios. ¿Le fueron dadas cuántas trompetas? Y otro ángel que vino de donde se puso y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho ¿qué? Mucho incienso, para que lo ofreciera. Mi Biblia dice, con las oraciones de ¿quiénes? De todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono de Dios. Esto tiene un símbolo para esta última generación. La última obra de intercesión de Cristo antes que se cierre la gracia. Va a ser, o eso va a producir en este mundo un sacudimiento. Oigan aquí. Le fue dada mucho incienso para que lo ofrecieran con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de ¿quiénes? Con las oraciones de los santos. ¿Qué es lo que hacía santo a los santos? La justicia de Cristo es lo que hacía que los santos fueran ¿qué? Fueran santos. ¿Entendemos eso? Ahora, la justicia de Cristo en nosotros produce dos cosas: justificación y santificación. O sea, la justificación va acompañada de ¿qué? De la santificación. No puede haber nunca justificación sin que produzca ¿qué cosa? Santificación. O sea, ese humo que subía producía en el pueblo de Dios justificación y santificación. O sea, necesitamos esa última obra al final, ¿sí o no? Necesitamos ese poder adicional, la última generación, ¿sí o no? Si hay pastores que están diciendo que no vamos a poder vivir ¿qué cosa? Una vida santa, porque nadie puede vivir en este mundo sin pecar. Lo que para el hombre es imposible, para Dios ¿qué cosa es? Es posible. Dice aquí, quien tenga la Biblia de estudio, voy a leer 2 notas que vienen aquí debajo, comentando estos textos. Oración fragante por los méritos de Cristo. Así como el sumo sacerdote asperjaba la sangre tibia sobre el propiciatorio mientras ascendía delante de Dios la nube fragante de incienso, así también mientras nosotros confesamos nuestros pecados e imploramos la eficacia de la sangre expiatoria de Cristo, debe ascender al cielo nuestras oraciones fragantes por los méritos del carácter de nuestro Salvador. A pesar de nuestra indignidad, debemos recordar que hay uno que puede quitar el pecado y que está dispuesto a salvar al pecador con anhelo de hacerlo. Esto es una buena noticia. Nosotros no tenemos en el cielo un enemigo como la Iglesia Católica presenta. ¿Sabe que las religiones falsas presentan a Dios desfigurado de tal manera que lejos de ser un amante salvador, es un tirano esperando que nos muramos para castigarnos? Eso es fuego extraño. Que te tienes que pasar por el purgatorio o por el infierno, el limbo, si no muriste, si los niños mueren y van al limbo si no se han bautizado. O sea, cosas raras así. Y presentan a Dios como que, como un tirano.
Dice aquí que las oraciones de los santos tienen que ir acompañadas de la justicia de Cristo. Dios quitará todo pecado que sea confesado delante de Él con corazón contrito. ¿Qué hará Dios? Quitará. Tengan en cuenta las familias, los cristianos individuales y las iglesias que están estrechamente aliados con el cielo. El Señor tiene un interés especial en su iglesia militante que está en la tierra. Fíjate, individuos, familias y la iglesia. O sea, yo solo como individuo, yo como mi familia y yo ¿dónde? En la iglesia. Los ángeles que ofrecen el humo del incienso fragante lo hacen por los santos que oran. Por lo tanto, ¿por quiénes lo hacen? ¿Cuántas veces al día oramos nosotros? Estamos tan absortos que no tenemos tiempo para orar. No hay poder en nuestra vida. Solamente las oraciones se le añade incienso ¿a quiénes? A los que oran mucho. Dice aquí, elévense constantemente al cielo en cada familia, oraciones vespertinas en las frescas horas del sol poniente, hablando ante Dios por nosotros de los méritos de la sangre de un Salvador crucificado y resucitado. Solo esa sangre es eficaz. Solo ella puede hacer propiciación por nuestros pecados. La sangre del Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios, es la que tiene valor para nosotros a fin de que podamos acercarnos a Dios. Solo su sangre para que no muráis. ¿Qué se le dijo a Aarón? Pon incienso y cuando te vayas a acercar a Dios, pon incienso para que ¿qué? Para que no muera. Solo la sangre de Cristo es la que hace separación entre la muerte, cuando estamos delante de Dios, y la vida. Solo la sangre de ¿qué? De Cristo. El universo celestial contempla de mañana y de tarde cada familia que ora. El universo que mira, cada familia que ora en la mañana y en la tarde. Y el ángel con el incienso que representa la sangre de la expiación, hay acceso delante de Dios. Es una buena noticia. O sea, tienes problemas. Cada mañana tú tienes un vigilante en tu casa. Cada mañana llega allí el ángel ¿con qué? Que tiene acceso al Padre con el incienso en su mano. Cada tarde el ángel va a tu casa. Ahora, ¿oramos nosotros? Esto es una buena noticia para nosotros, hermano. Dice este libro, página 204. Aquí viene mucha información. Incienso renovado cada mañana. Dice aquí, como los patriarcas de la antigüedad, los que profesan amar a Dios deberían de levantar un altar al Señor donde quiera que se establezcan. Los padres y las madres deberían elevar sus corazones a menudo hacia Dios para suplicar humildemente por ellos mismos y por sus hijos. Que el padre, como sacerdote de la familia, ponga sobre el altar de Dios el sacrificio de la mañana y de la noche, mientras la esposa y los niños se le unen en oración y alabanza. Jesús se complace en morar en un hogar tal. ¿Qué debemos hacer? Dice aquí, de mañana y de tarde vuestras fervientes oraciones deberían ascender a Dios, pidiendo su bendición y su dirección. ¿Dónde?
en la mañana y en la tarde. La oración ferviente se aferra de la omnipotencia y nos concede la victoria sobre nuestras rodillas. Es como el cristiano puede obtener fortaleza para resistir la tentación. ¿Por qué somos débiles a veces en la tentación? Porque queremos enfrentarla de pie, como un hombre. ¿Sin la justicia de quién? Sin la justicia de Cristo. Es imposible. Dice aquí: al atardecer y de mañana y a mediodía oro y clamo, y Él oye mi voz. Salmo 55, 17. El que ante todo es padre de familia, llevará a sus hijos al trono de Dios mediante la fe viva. Al desconfiar de su propia fuerza, aferrará su alma desesperada a Jesús y toma la fuerza del Altísimo. Hermanos, oren en la casa, en la familia, día y noche. Oren con sinceridad en vuestra habitación, mientras están ocupados en vuestras tareas diarias. Eleven a Dios el alma en oración. De este modo estuvo Enoc con Dios. La oración silenciosa, ferviente del alma se eleva como santo incienso hasta el trono de la gracia y será tan aceptable para Dios como si fuese ofrecida en el mismo santuario. Para todo el que lo busca, Cristo es presente ayuda en tiempo de necesidad. Toda persona será fuerte en el día de la prueba. Que el Señor nos pueda bendecir, hermano. Un símbolo maravilloso, esto del incienso. Cuando yo me empecé a buscar material aquí, dije, cuántas verdades, cuántas maravillas encontramos en el santuario. El Evangelio, nosotros entendiendo el santuario completo, ese es el centro de nuestra salvación. Ahí encontramos ¿qué? La ley de Dios, que de eso mañana el pastor va a hablar, de la parte del lugar santísimo. Ahí encontramos el sacrificio, todo lo que Cristo hizo por nosotros, y cómo nosotros debemos agarrarnos de ¿qué? De todo eso para obedecer lo que estaba del lado de allá de ¿qué? Del velo del santuario, del lugar santísimo. Que el Señor nos pueda bendecir y que podamos cada día agarrarnos de Jesús, tomar a Jesús y decir como Jacob: no te suelto si no me ¿qué? Si no me bendice. Ya Dios abrió el camino, ya Cristo murió por nosotros, ya todo está hecho. Lo que nos falta es a nosotros ¿qué? Dar el paso en la dirección ¿qué? Del santuario. Que el Señor te bendiga en esta noche y que podamos ser bendecidos todos. ¿No? Todo el que pueda ponerse de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Señor, porque tú has dejado, Señor, un medio para que nosotros podamos obtener la salvación. Alguien que está interesado en nuestra salvación, que es Jesús. Ayúdanos, Señor, para echar mano de este medio que tú nos has dejado, la gracia de Cristo, que costó tanto, mi Dios, en la cruz del Calvario, y que nosotros podamos, Padre Celestial, echar mano de ella, perfeccionar un carácter, y cuando tú vengas, Señor, poder estar en tu presencia. Como acabamos de leer, Señor, sabemos que si el sacrificio de Aarón no iba acompañado del incienso, que era la gracia, representaba la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él moría delante del altar. Queremos rogarte, Padre Celestial, que nosotros podamos presentarnos delante de ti, justificados y santificados por el poder de Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para caminar contigo en obediencia. Sepa en cada punto de esta semana de oración que se ha puesto delante de ti, las peticiones que hay en la cajita. Bendícele y respóndele, Señor, de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Bendice, Señor, esta semana de oración que mañana terminará, pero ayúdanos a mantenernos orando y en comunión contigo, y cada tarde, cada mañana, cada momento en nuestras vidas pueda ser una oración que exhale de nuestro corazón y pueda llegar hasta el trono de la gracia, porque vaya revestida, porque vaya acompañada, mi Dios, de la justicia de Cristo.
Bendice, hermanos, de regreso a nuestros hogares y de uno para estar temprano, mi Dios, mañana, aquí para seguir, mi Dios, alabando y glorificando tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos muchas gracias. Amén.